Hola a todos los apasionados de la ciencia y la tecnología, yo soy José Zuluaga y en este video vamos a seguir con los tutoriales de la lista creados con IA o creados por una IA. En este momento vamos a crear con la ayuda de una IA, una inteligencia artificial, uno de los juegos clásicos, el de las dos barritas, que se llama Pong, pero vamos a buscar ¿qué es Pong? Pong es un juego clásico que consta de dos barritas y una pelota, las cuales desde los lados de la pantalla van a interceptar dicha bolita para que no le genere un punto a nuestro contendente. Pero ahora, ¿cómo será esto? Comencemos. En este momento vamos a entrar a ChatGPT. Pero ¿qué vamos a hacer con ChatGPT? Pues la gracia de esta serie de videos creados por IA es que la IA o la inteligencia artificial sea la que cree dichos juegos. Nosotros simplemente vamos a tener que intervenir el código en ciertas pequeñas secciones para así hacerlo funcionar de mejor manera. De igual forma, pues en este caso lo que se requiere o lo que se quiere es que nosotros vamos a ser los que prácticamente simplemente copiemos y peguemos el código para mostrar que es demasiado fácil programar juegos básicos o programar diversas cositas sencillas con la ayuda de la IA. O prácticamente las IA muchas veces nos pueden ayudar de gran forma para crear diversas tareas, como pueden ser juegos, en este caso muy sencillos, eso sí, o problemas matemáticos, como puede ser el RCA, como puede ser las redes neuronales, entre otras. Para comenzar vamos a preguntarle a ChatGPT, le vamos a solicitar que cree un código, en este caso Python. Crea un código en Python del juego Pong. Como podemos observar, este se está creando con Pygame. Pygame es una librería que hemos descargado con anterioridad. Si no lo has descargado, puedes observarlo en las fichas que salen en mi mano derecha. Muy fácil de instalar, simplemente vamos a ir al CMD y vamos a colocar install Pygame y le presionamos enter y de inmediato va a comenzar la descarga. Bueno, dice, este código crea una ventana de juego en blanco y negro de dos jugadores controlan con las paletas de las teclas convencionales W y S y las flechas hacia arriba y hacia abajo. El objetivo es evitar que la pelota pase la paleta y hacer que la pelota rebote contra las paredes y las paredes. El juego continúa hasta que se cierra la ventana. Puedes ajustar la velocidad y tamaños de las paletas y la pelota según tus preferencias. Vamos a la parte superior, copiamos el código y vamos a abrir nuestro IDL. En nuestro IDL lo que vamos a hacer es pegar el código que nos ha proporcionado nuestra IA. Guardamos y lo vamos a llamar Pong. ¿Qué sucede en este caso? Como pueden observar en pantalla, pues sí está funcionando, pero la pelota está a una gran velocidad y de igual forma también está saliendo desde un mismo punto y tampoco está contando los puntos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Simplemente vamos a ir a nuestro código, vamos a leerlo muy bien, pues se ve que principalmente vamos a importar random, que es una variable al azar, y importamos Pygame, un juego. Inicializamos Pygame, nos muestra los pasos. Esto es muy característico de ChatGPT para que no nos enredemos con dicho código y así poder modificar lo necesario. En este caso, por ejemplo, nos muestra inicialización de las posiciones y velocidades. Valen X, valen Y, valen de X y en de Y. Como pueden observar, aquí se utiliza una variable aleatoria. Función para dibujar las paletas y la pelota.
bucle principal del juego, colisiones con las paletas, colisiones con las paredes, punto para el jugador 1, punto para el jugador 2. Bueno, en este caso podemos observar que los puntos no se están tomando en cuenta o se me pasó por alto. Pues sí, los puntos no se están tomando en cuenta. Colisiones con las paletas, vamos a revisar si las colisiones están bien. Sí, como podemos observar, las colisiones sí están funcionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como en teoría no sé prácticamente nada de cómo hacer este juego, lo que voy a hacer no es modificarlo desde esta parte. Vamos a copiar el código y vamos a pedirle a ChatGPT que a este código, al siguiente código, bájale la velocidad a la pelota y crea puntos. Aquí nos muestra que el código lo está actualizando. Dice, esta versión del juego, la pelota se mueve más lentamente y muestra el puntaje de ambos jugadores en la parte superior de la pantalla. Los jugadores pueden ganar puntos cuando la pelota atraviesa la línea de meta del oponente, que es lo que nosotros deseamos, que cada vez que la pelota pase de un lado al otro y no se genere ese punto, y se genere ese punto, que la pelota pase y no sea obstaculizada por la barrera, se genere un punto al contrario. Vamos a copiarlo, pasamos a nuestro código y lo pegamos. Control S para guardar y control F5 para... Como pueden observar, pues la pelota entre comillas va mucho más lento, solo que es un poco complejo una sola persona estar pendiente de dónde va a caer en ambos lados, pero lo que sí se puede observar es que ya se está tomando en cuenta los puntos. Se le puede preguntar, o mejor dicho, se le puede solicitar que también a cierto número de puntos ya el juego se acabe y muestre por pantalla ha ganado tal persona, o mejor dicho, vamos a pedírselo inmediatamente a ChatGPT. Bueno, como pudimos observar, la velocidad de la pelota aún sigue siendo muy rápido. Entonces vamos a ir a las constantes que vemos en la parte de arriba. Aquí me muestra las dimensiones de la pantalla y me va a mostrar la velocidad de tanto las paletas como la velocidad que está obteniendo nuestra pelota. Pero yo no quiero que vaya a 3, quiero que la velocidad de la pelota sea 1.5, por ejemplo. Vamos a guardarlo y vamos a correrlo para ver la diferencia. Como pueden observar, la pelota ya se mueve muy suavemente, hasta soy prácticamente casi capaz de jugar ambas a la vez. Pero ya podemos observar que el juego está funcionando como nosotros deseamos. ¿Qué pasa? Ahora quiero que el juego finalice cuando se cumplan 30 puntos, puede ser, sí, 30 puntos, para hacerlo un poco más competitivo, más interesante y que no se vuelva prácticamente tedioso a la hora de no encontrar o que una persona sobrepase mucho a la otra. Porque, entre comillas, si la persona puede ir 20 puntos arriba, pero el otro jugador va alcanzándolo, puede sentir que le va a ganar y aún así se siente mucho mejor, valga la redundancia, jugar este juego. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar nuevamente nuestro código, lo copiamos y vamos a ir a ChatGPT. Le vamos a decir o le vamos a solicitar a ChatGPT que cuando se logren 30 puntos, muestre un mensaje diciendo ha ganado tal jugador. En el siguiente código, genera un mensaje que se muestre a los 30 puntos diciendo quién es el ganador. Los puntos y pegamos nuestro código. Para mostrar un mensaje cuando un jugador alcanza los 30 puntos y anunciar al ganador, puedes agregar las siguientes modificaciones al código.
En este código se ha agregado una función showWinner que mostrará un mensaje con el ganador y pausará el juego durante 2 segundos si un ganador alcanza los 30 puntos. El bucle principal del juego se detendrá una vez que se haya anunciado un ganador. Vamos a nuevamente copiar este código que nos ha proporcionado ChatGPT. Como pueden observar, acá nos muestra el resto del código. Nosotros pues podremos ver desde qué punto se puede colocar este código al código propio, pero también le podemos decir a ChatGPT que nos muestre el código completo. Muestra el código completo con esta actualización y nos los va a mostrar completo, es decir, lo que iba antes de esta nueva función que, como pueden observar, la agregaron aquí. ¿Qué era lo que iba antes? Ya iban los colores, las constantes, la inicialización, la pantalla. Que si nosotros tuviéramos dicho conocimiento, si tenemos ese conocimiento, hubiéramos sabido en qué punto colocarlo. Si no sabemos, muy sencillo, no te compliques, simplemente pídele que te lo muestre completo. Voy a dejar que se creen los 30 puntos. A ustedes se los coloco en pantalla rápida para así poder ver si se está aplicando correctamente esta porción nueva de código. Nos muestra que el jugador, el player 1, ha ganado. Esto es lo que queríamos obtener, pero en esta revisión pudimos ver un error. ¿Cuál es ese error? La pelota, cada vez que se realizaba un punto, estaba saliendo hacia la misma dirección, lo cual favorecía ¿a quién? Al player 1, el jugador 1. Agrega que cada vez que se haga un punto, la pelota salga en una dirección aleatoria. Dice, puedes hacer que la pelota salga en una dirección aleatoria cada vez que se anote un punto. Puedes agregar una nueva dirección aleatoria en el código. Aquí tienes el código completo con esta función añadida. Dice, ahora cada vez que se anota un punto, la pelota saldrá en una dirección aleatoria, lo que agrega un elemento sorpresa al juego. Copiamos el código, editor, y pegamos dicho código. Guardamos y corremos. Como pueden observar, sí se está generando una salida aleatoria, que eso es lo que estábamos queriendo realizar desde el principio. Pero podemos observar, por ejemplo, que muchas personas van a ver esa bolita, por decirlo de alguna forma, muy pequeña. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Podemos pedirle nuevamente a ChatGPT que lo haga, o nos vamos a la parte donde está creada la pelota. Dice, función para dibujar las paletas y la pelota, y también el marcador. Begin.direct, aquí nos muestra la paleta 1, la paleta 2 y la pelota en X y Y. Yo voy a crear que esta variable valga 15 y 15 también. Vamos a correr el juego para ver si se aplicó correctamente. Como pueden observar, al cambiarle esto, la pelota creció un poquito, pero si todavía lo vemos muy pequeño, simplemente vamos nuevamente a la característica o al objeto pelota y vamos a cambiarlo por 20 y 20. Lo guardamos y lo corremos, y como pueden observar, la pelota va a estar mucho más grande. Ahora jugarlo uno solo es un poco más complejo. De igual forma, también el tamaño de las barras y la velocidad de las barras nosotros la podemos cambiar desde este punto. ¿Cómo? Pues la velocidad como tal la vemos en la parte de abajo, donde dice colisión con las paletas, y también vemos la velocidad. La velocidad la vamos a encontrar en la constante, que es esta. ¿Cuál es la constante de velocidad de nuestras paletas? Esta, que está en 5.
Si la subimos, obviamente esta velocidad va a subir, si la bajamos, la velocidad va a disminuir. Entonces, finalmente vamos a correrlo para ver que todo esté al 100%. Tenemos nuestro título PON y también si tuviéramos como tal una imagen creada para dicho juego, la podemos agregar y que nos salga al lado de nuestro nombre de juego. Pero esto lo vamos a hacer en videos posteriores. Hasta el momento esto ha sido todo por hoy. Yo soy José Zuluaga. Hasta la próxima. Que estén muy bien. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita y dejar su comentario. Díganme qué les pareció dicho video. Si les gustó, no les gustó. Digan qué más se le puede agregar a este o otros códigos o denme su propuesta de un nuevo juego a realizar. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.